pase, un poco en broma, un poco en serio, siempre de lo más lindo que hacemos aquí en Bravo TV con Comunistas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR, vamos hasta las 12 de la noche, estamos en vivo, con muchas cosas en una semana que se las trae. Quiero comenzar pidiéndoles que prestemos mucha atención a lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional. Porque hay historias de coyuntura que son importantes y las vamos a repasar, ahora las enumeramos a modo de anticipo en el programa. Pero mañana en la Cámara de Diputados van a trabajar dos comisiones sobre dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con el financiamiento educativo y el otro tiene que ver con, si no me equivoco, y me van a ayudar mañana, mirá cómo me olvidé efectivamente del tema, y el Garrahan, y el Hospital Garrahan. Tiene que ver con los hospitales pediátricos y puntualmente el tema Garrahan. Mañana se trata en comisiones. Cuidado con lo que pueda pasar ahí, porque el gobierno está en modo frenar y bloquear todo lo que pase en el Congreso. Ahora vuelvo un segundito a esto, pero saltemos del martes al jueves, el miércoles 9 de julio, día feriado, porque el jueves hay sesión en el Senado y ocurrió algo muy llamativo. Otra vez el gobierno intenta frenar el trabajo en comisiones. Entonces, dos temas también muy importantes, financiamiento universitario y mejorar las jubilaciones, que ya tienen media sanción en diputados, es decir, cuando se sanciona en el Senado ya está, se van a convertir en ley, el gobierno anuncia que las va a vetar, necesitan un dictamen para ir al recinto y en el trabajo en comisión, las autoridades de las comisiones no quisieron llevar adelante ese trabajo. Entonces, los senadores y senadoras que estaban allí se autoconvocaron, hicieron un dictamen, pero ahora las autoridades del Senado no lo reconocen. Entonces, ¿qué va a pasar el jueves? Va a haber una sesión, va a haber quórum, y un sector de la oposición va a decir, bueno, acá ya tenemos los dictámenes, necesitamos mayoría simple. Y el gobierno, el oficialismo y Aleo van a decir, no, en realidad necesitan 2/3, porque no vale lo que se hizo en comisiones. No importa si entienden lo técnico, pero va a haber una discusión sobre si vale o no vale lo que se hizo y si se puede dar una discusión o no y si se puede dar la media sanción. ¿Por qué es muy importante esto? Porque da la sensación que cambió el contexto. Porque al gobierno le cuesta mucho encontrar los héroes, primero para bloquear una sesión, segundo para que no alcancen los votos para aprobar las leyes que son importantes para sectores muy vulnerados en la sociedad, jubilados y jubiladas, universidades, hospitales pediátricos, personas y familias que tienen personas con discapacidad. Y luego encontrarlos para sostener el veto, que el gobierno ya avisó que va a estar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cambió por completo, que el gobierno ya no tiene viento de cola? No, esto quiere decir que la situación es distinta. Quiere decir que la política está funcionando de otra manera, muy cerca de las elecciones, con gobernadores que creyeron, pusieron el corazón y cuando fueron a reclamar el bolsillo no le dieron nada. Y entonces la política está viva. Y es importante ver lo que ocurra mañana, martes, en diputados y el jueves en el Senado. Bueno, sobre temas que están muy arriba de la mesa y vamos a la coyuntura. A Sturzenegger le queda muy poco tiempo, muy pocas horas de superpoderes. Hasta mañana. Superpoderes que utilizó para desguazar el Estado, todo lo que la política le dio hace un año exactamente con la ley Bases. Ahora se desentienden, pero todo lo que está pasando, las verdaderas oposiciones avisaron que esto iba a ocurrir. Un desguace del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se eliminaron capas superpuestas o funciones superpuestas, que había cosas que no funcionaban como debían funcionar. No, porque eso eventualmente se soluciona y se sigue adelante. Lo que se hizo con esa excusa fue destrozar al Estado. Fue quitar herramientas muy importantes ¿para qué? Para proteger derechos de sectores vulnerados, para proteger minorías, para alimentar procesos de producción como el INTI o el INTA, para proteger datos genéticos, ahora vamos a hablar del nieto recuperado 140, de las cosas más lindas que nos pudo haber pasado, para todas estas cosas del archivo de la memoria, ciencia y tecnología, todo destrucción. Insisto, si el problema era que funcionaba mal, bueno, se podría haber hecho otra cosa. Y quizá hasta le hubiéramos dado la razón. Pero aquí volvamos al comienzo. Es un topo que está infiltrado dentro del propio Estado para destruirlo. Los daños que se están produciendo por estas decisiones son estructurales y van a llevar mucho tiempo recuperarlos. Y si lleva mucho tiempo recuperar, no es recuperar las estructuras, es recuperar el rol del Estado para tratar de acompañar a esos sectores,
para diseñar un modelo de país, otro, muy distinto a este, que probablemente no lo necesite, porque se trata solamente de negocios, y sobre todo de negocios financieros que necesitan muy poca regulación para cosas que tienen que ver con lo material, que pueden tocar, que emplean gente, y para construir el pensamiento del futuro, todo lo que nos va a hacer una sociedad un poco más avanzada. A última hora, el INTI, viene enseguida Rodolfo Aguiar, vamos a charlar con él, porque estuvo cuerpo a cuerpo defendiendo el INTI hoy por la mañana y hubo represión, y porque se desarma, por ejemplo, la Dirección de Vialidad Nacional. ¿Y quién se va a ocupar de todo eso? Se supone que el privado. Ahora, ¿el privado tiene el mismo interés que el Estado de proteger las cosas que no son un negocio? Porque Milei lo dijo muy claro, donde hay un derecho hay un negocio. Entonces, si hay un negocio, hay posibilidad de poder llevar adelante o cumplir con ese derecho. Ahora, hay cosas que no se sabe muy bien de qué manera se convierte en un negocio. Una ruta que solamente es importante para la dinámica de una sociedad, para que esté comunicada, una comunidad que esté comunicada con otra. Y por ahí a las empresas no les interesa, pero para el desarrollo de esa ciudad sí. ¿Y quién lo va a hacer? Hoy decía muy temprano en la radio Mariano Hamilton. ¿Y las cloacas? ¿Qué privado va a encontrar la manera de sacarle un rédito a una cloaca? ¿Dónde pone el peaje? No resiste el menor análisis, pero hay un clima de época que le ha permitido al gobierno, y complicidades varias, que le han permitido al gobierno, y sobre todo a Sturzenegger, estos superpoderes que mañana se le terminan. Entonces parece estar revoleando firmas para todos lados y decretos para todos lados. Bueno, hay otros elementos muy importantes que vamos a conversar hoy, porque a pesar de todo esto, y sectores muy castigados por la sociedad que se animan, que se movilizan, que ya empiezan a entender que sus problemas son los mismos y el común denominador es ese topo en el Estado, es decir, las políticas de ajuste del gobierno. Sin embargo, lo que más parece afectarle a propio Javier Milei son dos escándalos que han tenido novedades en las últimas horas. Uno, el caso Libra. Ya lo vamos a hablar con Irina Hauser. ¿Por qué? Porque Novelli, que parece ser el vínculo entre el gobierno y Hayden Davis, el que vino con la idea de la criptolibra, parece que un ratito antes de que se sucediera el mensaje del presidente y que armara el negocio, abrió las cajas de seguridad y las llenó. Fue con las valijas llenas, dejó todo en la caja de seguridad. Cuando se pudrió todo, al otro día, el primer día hábil, fue la hermana y la madre y sacaron todo. La hermana de Novelli en el centro de la escena, parece que es la cajera. Novedades importantes, es muy difícil. Hay quienes dicen que conocen mucho el tema desde lo jurídico y desde el mundo cripto, que no hace falta más nada, que todo está arriba de la mesa, que solamente hay que unir los puntos y ya está. Que un presidente hizo posible una estafa que se desarrolló en muy pocas horas y con gente que hizo muchos millones de dólares y que todavía los tienen que devolver, o por lo menos eso piden algunas causas. Pero hay otro tema, las valijas sin control. ¿Se acuerdan? Carlo Pañi lo contó en una de sus editoriales, en La Nación Más, hace ya bastante tiempo. Un avión privado que llegó desde Miami, Estados Unidos, 10 valijas, 5 fueron controladas, otras 5 no. ¿Qué dijo el gobierno? Sí, se controló todo, no hay ninguna irregularidad. Aparecieron las imágenes. ¿De qué? De que hay 5 valijas, por lo menos que nadie las miró y que no se sabe qué hay adentro. En medio de todo esto, un empresario que llama mucho la atención, que en otros medios de comunicación no se puede mencionar. Si lo mencionás, te rajan. Escaturice, fue agente de la CIDE, muy cercano a Santiago Caputo, actualmente un empresario que tiene avión privado. El avión privado donde ocurrió todo esto, donde estaba Laura Rieta, esa azafata que acompañó efectivamente esas valijas, más 2 pilotos. El dueño de ese avión, Escaturice. Una persona muy pesada, muy importante. De esas personas que no se hablan, que no se mencionan, que ustedes no les conocen la cara. Una idea de QR de hace mucho tiempo. Hay que hacer un álbum de figuritas de las personas con poder real en la Argentina y conocerles la cara. No a modo de scratch, pero para que sepamos quiénes toman decisiones importantes y que nunca van a elecciones, pero están en muchos gobiernos, atraviesan muchos gobiernos. Sería muy importante. Si me preguntan a mí, tendrían que ser ese álbum de figuritas obligatorio, instrucción cívica en el colegio secundario. Y un montón de cosas no nos pasarían así como así. De esto también vamos a hablar en un rato nada más. Pero hay algo que nos regocija, porque en medio de todo esto hay una señal de esperanza, sobre todo hay una señal de que todavía somos comunidad, de que todavía hay un nosotros al que le han arrebatado cosas muy importantes, muy valiosas,
hace mucho tiempo atrás, de manera sistemática, a través del terror, pero nosotros, nosotras, esta comunidad, se va dando maña para recuperarlos. El nieto 140 ya está entre nosotros. Miren, este es el momento en que Estela de Carlotto y abuelas de Plaza de Mayo, sus hermanos, sus hermanas, están cambiando el número del nieto 139, que era el último que había aparecido, al nieto 140. Y esto decía Estela de Carlotto y de esta manera lo anunciaba. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenida. Bienvenido. Nieto 140. El nieto 140 nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela. Y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Su hermana Adriana lo buscó desde siempre junto a sus abuelos. Otro, Oscar Metz y Elsa Kaiser, con quienes se crió y desde que ellos partieron continuó esa búsqueda. Siempre sensible, inquieta y risueña, con su habilidad de tejedora. Tenemos todos un regalo de ella tejido, hermoso. Estas son las cosas que nos devuelven la humanidad, esa humanidad que nos quieren sacar por pensar distinto. De eso que venimos hablando, de esa violencia tan específica que se repite, que no es nueva, que se ha repetido en otro momento de la historia, pero que busca deshumanizarnos todo el tiempo. No argumentarnos, no sugerirnos que no tenemos razón, deshumanizarnos, por pensar distinto, por creer en otra cosa, en otra patria, en otra manera de relacionarnos, en otra manera de hablarnos, de abrazarnos, en otra manera de discutir, en otra manera de decirnos que no tenés razón. Eso nos deshumaniza, es una tarea, es una meta muy planificada, muy estudiada. Bueno, estas cosas que logramos como comunidad nos devuelven la humanidad. Nos recuerdan que somos de piel, de carne, hueso, que pensamos, que sentimos, que respiramos. Nos reconstruye el nosotros. Raúl y Graciela, papá y mamá del nieto recuperado 140, se conocieron en barrios populares, trabajando en comedores. Ahí ponían el cuerpo, ahí decían lo que pensaban, ahí decían lo que creían que estaba mal, ahí militaban, ponían el cuerpo en comedores. Lo secuestran. Cuando lo secuestran, su hermana, que estaba ahí al lado de Estela, tenía 1 año. Y en la panza estaba el nieto 140, un embarazo de 5 meses. Cuando lo secuestran a los dos, a la hermanita de 1 año la dejan en una casa vecina, le dice, críanla como si fuera de ustedes. Esa familia busca a la familia y encuentra a abuelo y abuela, que la crían, y desde que tiene uso de razón está buscando a su hermano, que nació en 1977 en un centro clandestino en Bahía Blanca. Y tantos años después lo encontró. No me digan que aunque sea intransferible esa experiencia de buscar tantos años y de poder finalmente encontrar y sostener esa esperanza, no me digan que no la sienten un poco propia. Si eso es así, agarrémonos fuerte de eso, porque desde ese lugar, desde esa humanidad, es donde le vamos a dar pelea a todo lo que viene. No porque pensemos igual, quiero insistir en esto. Seguramente estamos en desacuerdo en un montón de cosas, pero sí estamos hombro con hombro, espalda con espalda, construimos nosotros desde esos rasgos de humanidad. Y la reconstrucción de todo lo que tenga que venir, de todo el destrozo que se está haciendo, parte desde ahí. Ojalá que la próxima vez que nos crucemos en la calle y pensemos en estas cosas, por lo menos nos guiñemos un ojo. Como contraseña, como santo y seña. Somos humanos, somos nosotros. Y vamos para adelante.
Arrancamos QR con las voces del día. La prisión domiciliaria fue creada solo para tener clemencia. ¿Y la edad también o no? Cristina, ¿está bien? De la foto se la ve muy bien. No veo el mismo debate con los represores que tienen cárcel domiciliaria. Hay un represor que hizo una fiesta incluso. Votaste la delegación de facultades, por lo cual hoy estamos acá, por lo cual hoy Patricia Bullrich puede detener a cualquier persona en la calle por portación de cara. En ese momento vos eras jefe de bloque, así que hacete cargo. Para mí, vos, Luca, representás el mal. Sos la decadencia de la Argentina, sos un parásito y bueno, sos un empleado público. Que odiar, ¿no? Es como si fuera una herramienta política que funciona. El odio, yo estoy seguro que eso no va para ningún lado, que solamente destruye. Lo que es nuevo que tengamos un presidente, que él se crea que es el elegido, que él se crea el que tiene que llevar la batalla con el maligno y por supuesto el gran apoyo económico y financiero de sectores que con la religión tienen poco y nada que ver. Tiene mucho que ver estos líderes que yo estuve en Estados Unidos y acá hay una iglesia que es histórica en el Chaco del Pastor Ledesma. Miren, si mi paso por Olivo sirvió para esto, yo ya estoy hecha. Para mí es una burla para el pueblo chaqueño, con la necesidad que estamos pasando. Somos cristianos. ¿Vos tenés abuelita? Sí. ¿Cuánto cobra tu abuelita? En cada partido lo doy todo. Social es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otra. Es la caridad impuesta por la fuerza. Ariel Wagner tiene leucemia. Y el Estado nos abandonó totalmente. Antes los pacientes recibían gratis esta medicación, pero el presidente Milei anuló este financiamiento. Son dos modelos antagónicos. Uno que pregona la injusticia social y otro que definitivamente debe remarcar la justicia social. Cuando se ataca un instituto como el INTI, vos no lo sentís al día siguiente, pero lo vas a llorar cuando haya una desgracia. Estamos muy preocupados, ¿no? Desde que asumió este gobierno que va atacando, digamos, todo lo que sea herramienta del Estado para que esos derechos se hagan realidad, ¿no? Decir claramente que este mundo no nos gusta, que nos gustaría a otro, es una actitud positiva, no negativa. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenida. Muy buenas noches a todo el equipo de QR. Hola Irina, hola Mariano, Hernán. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Qué cosa emocionante, ¿no? Además, siempre inesperada. De repente, en medio de la niebla, Abuelas se ocupa de recuperar un nieto o una nieta más. Es un toque de realidad, ¿no? En un momento de tanto aturdimiento, tanto ruido, en que te presentan una realidad paralela todo el tiempo. Y es como un alivio. No sé, a mí me genera eso. Y el hecho de que todavía las luchas justamente por los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado siguen en pie. Anda a decirle a la hermana que luchar no vale la pena, ¿no? Sí, anda a decirle eso, años, claro. No, a mí además, les cuento la sensación que me dio. Es como una bocanada de aire alegría. En un momento donde... Y creo que el aplauso, que la verdad uno hasta lo sentía, el calor del aplauso de los que estaban presentes en ese momento. Traspasa la tele, claro. Traspasa la tele, porque frente al avasallamiento que recibimos todos respecto de Milei y demás, es como el contraste de se puede, igual se puede, y ahí hay un camino, ¿no? Entonces, indefectiblemente como que te recarga las pilas, te da esperanza, en un momento donde, de nuevo, las sensaciones no necesariamente van en ese sentido. Marian. Yo no podía quitarle los ojos de encima a ella. ¿A la hermana? Sí, no podía, no sé si puede hablar. No le podía sacar los ojos de encima, solo me atraía, la miraba y veía la emoción en esa mujer y no puedo, en mi cuerpo no me entra una emoción que explique esa. O sea, no tengo palabras para explicar lo que yo veía en los ojos de esa mujer o cuando se señalaba a sí misma. No le podía sacar los ojos de encima. Ahora, a su hermano. Toda una vida buscando a su hermano arrebatado por la dictadura. Es lo que te dio sentido, le da sentido, encontraste el sentido de tu vida. Me emociona mucho. Esto es para los pelotudos que dicen que está cerrado el capítulo de la dictadura. O sea, cada nieto que falte encontrar,
el tema está abierto. Para Villarruel, para la vicepresidenta. De hecho, son delitos que se siguen cometiendo, ¿no? Por eso, son delitos que caminan en el son tiempo. imprescriptibles. Entonces, esto es para aquellos que dicen que hay que buscar la concordia, el acuerdo, hay que ponernos todos felices y contentos, tomarnos de la mano y olvidarnos de lo que nos pasó. No nos podemos olvidar. Todavía hay nietos para encontrar, primero. Y segundo, que el gobierno entienda que el banco de datos genéticos hay que preservarlo, hay que poner billetes para sostenerlo. No vaya a ser que el banco de datos genéticos se arruine, se destruya y toda esta lucha de años y años la estemos tirando a la basura. Entonces, independientemente de la emoción que a mí me genera o que nos genera a todos los que estamos sentados acá, hay cosas fácticas que resolver. La guita para el banco de datos genéticos y, por supuesto, levantar las banderas de los derechos humanos y decirle a la vicepresidenta, a todos aquellos que creen que esto es una joda, que nosotros no vamos a ceder en eso. Mariano lo menciona porque está bajo ataque, ¿no? El Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahora vamos a ir sobre eso también. Recordemos, que la Secretaría de Derechos Humanos fue totalmente desintegrada, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo en la ESMA también. Todo el laburo hecho en la ex-ESMA, en el museo y demás. Y esto es, es la resistencia, ¿no? Frente a esa destrucción. Es el resultado de la lucha. Y también lo que quería agregar a lo que decía Mariano es que todavía hay crímenes que no se juzgaron y que esto es parte de esa lucha también. Claro. Sí, si no, preguntémosle a Pablo Yonto, ¿no? Que sigue luchando desde hace años. Hay algo que no quiero dejar de mencionar, lo mencionamos cada nieto y nieta que recupera su identidad, el modo en que trabaja Abuelas de Plaza de Mayo, porque preserva esa identidad. Primero hay un trabajo de reacomodar un poco realidades muy distintas, siempre juntan cajas con elementos como para que la persona que recupera su identidad de a poco vaya también aceptando esa nueva realidad. Hay personas que se estaban buscando y hay personas que no. Entonces, y que es difícil de aceptar. El respeto con el que trabaja Abuelas en ese sentido, a mí me parece que merece todo nuestro reconocimiento. Y por supuesto la preocupación de cómo se continúa todo este trabajo, ¿no? Porque tanto las madres como las abuelas de Plaza de Mayo, van cumpliendo etapas también. Entonces es muy importante que se continúe el trabajo y para eso hay que generar conciencia en las nuevas generaciones de lo que significa efectivamente todo esto. Ibas a decir algo más. No, que este es un caso. Digo, los abuelos, los que inician la búsqueda, murieron. O sea, los abuelos murieron y la que continúa la búsqueda es la hermana. O sea, este es un caso de esto de generar conciencia, que las cosas trasciendan el tiempo y que trasciendan incluso la vida propia de aquellos que inician la búsqueda. Este es un ejemplo. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque todo tiene que ver bastante con todo. Le damos la bienvenida a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Imposible no emocionarse. Nosotros tuvimos un día muy movido hoy, seguíamos por supuesto las novedades, pero no había tenido la oportunidad de verlo. Mirá. Y de ver la conferencia de prensa es muy emocionante, nos sumamos a la alegría que produce esta nueva restitución de identidad. Los escuchaba a ustedes y bueno, me estaba acordando que cuando me tocó iniciar hace muy poco a mí la gestión, junto a un gran equipo de la Conducción Nacional de ATE, nuestra Secretaría de Derechos Humanos nos propuso firmar un convenio de colaboración con Abuelas a partir de, el desfinanciamiento absoluto por parte del gobierno de todas las organizaciones de derechos humanos. Y hoy digo que acierto esa decisión que tomábamos ya hace varios meses. La verdad que, felicitaciones por este inmenso trabajo y gran lucha que siguen llevando adelante. El sindicato aporta al funcionamiento de Abuelas. Ayudamos humildemente, como entiendo deben ayudar muchas otras organizaciones sindicales. Me acordé recién, me tocó firmarlo con Estela y digo qué fuerza que adquiere eso frente a este hecho. Gracias por el espacio quiero felicitar ese trabajo y decir que en esa lucha inmensa que han llevado adelante durante toda la vida, nosotros nos vemos reflejados, es un faro para nosotros. Bueno, hoy, Rodolfo, vimos estas imágenes muy temprano en el predio del INTI. Allí está Rodolfo Aguiar. Ahora le vamos a preguntar qué conversaba efectivamente con esos agentes de la policía, pero mirá. Hay dos
detenido. ¡Pará! Te de forrear recién. Te hacías el kill recién. Te cansaste de forrear. No, pues te hacías el kill. Vos te hacías el guapo. Vamos a guerrear y los vamos a derrotar. Vamos a pelear hasta que se rindan. Se van a ir por la puerta de atrás. Mira, la policía. Pará. Pará, papá. Bueno, y esto fue buena parte de la mañana allí en el INTI. Explícanos un poco la escena. Bueno, es la única manera que tiene el gobierno de poder llevar adelante las reformas que está haciendo en el Estado, la represión. Esto que estamos viviendo se parece muy poco a una democracia. Yo digo, si tenemos que naturalizar, me pasó a mí, pero dolor ahora en el cuerpo, un palo en la cabeza, una piña en la cara. Si tenemos que naturalizar que se tiren tiros, que se arroje gas, que se peguen palos sobre aquellas y aquellos que deciden ejercer un derecho humano fundamental y constitucional como ese de peticionar libremente a nuestras autoridades. Yo creo que si a la represión le sumamos, como quedó demostrado hoy, una policía que tiene licencia para matar en la Argentina, porque tiraban a la cara, tiraban a la cabeza nuevamente, le sumamos además una Corte Suprema de Justicia que está usurpada, bueno, el Estado de Derecho Perdón, hoy hubo balazos de goma también sí, en la balazos, y me dicen que recién están liberando a los últimos 2 detenidos de manera ilegal. En la Alcaidía 4, porque la dividieron por género, a un compañero, y en la Alcaidía 15 a una compañera. Nosotros, por supuesto, repudiamos la actuación de la policía, pero frente a este gobierno que quiere hacer del miedo una política de Estado, precisamente nosotros, las y los estatales, decimos, convirtieron el Estado en un campo de batalla. Nosotros por eso decías, vamos a guerrear. Vamos a dar... Es fuerte el verbo. La guerra nos las declaró el gobierno. A los estatales el primer día cuando asumían. Yo lo dije hace 18 meses. Si esperan que nos victimicemos, eso no va a pasar con ATE, no va a pasar con los estatales, porque yo creo que los males de la democracia se curan con más democracia. Y en este caso, en nuestro caso, estando en la calle, ahí hay un debate. Nos querían hacer caminar por la vereda. Nosotros no caminamos por la vereda. Perdón que te interrumpa, Rodolfo. Quiero ver esto. Ahí, justo sacaron la imagen. Porque ver, había si una imagen ahí, que es que él está haciendo declaraciones y viene uno de atrás y le pega. Esto. Acá, mirá, él está hablando y viene uno de atrás y mirá lo que hace. Uno de atrás y le pega con un coso, con un mientras escudo. Estaba haciendo la declaración. Estaba haciendo una declaración. La policía está actuando desbocada. Perdón, que te interrumpí. No, por favor, pero es para... Quería destacar esa imagen. Es para reafirmar que la policía está actuando desbocada y al margen de la ley. Pero esto no nos tiene que impedir dar el debate, decir lo que está pasando con el Estado, porque hoy borraron medio Estado de un plumazo. Contá eso un poco, por favor. Yo creo, yo me imagino que cada decreto de este gobierno es un machete. Y este gobierno a machetazo limpio, a decretazo limpio, abre el camino para construir la dependencia de nuestro país. Hay un plan para colonizar la Argentina y ese plan se lo encargaron al presidente Milei. Pero ¿cómo se vincula eso con los decretos que liquidan los organismos? Bueno, por supuesto, tenemos que ir INTA-INTI. 70 años de historia, 70 años de trayectoria. En este caso es el golpe final. Es un tiro de gracia a uno de los organismos que no solo trabajaba para el desarrollo tecnológico, sino fundamentalmente para la soberanía económica de nuestro país. Pero además, si nosotros permitimos que esta decisión del gobierno prospere, todo el entramado productivo e industrial de la Argentina perderá sus aliados fundamentales, porque el INTI es asistencia técnica, es innovación tecnológica, transferencia de conocimiento.
y sobre todo a las pymes, que aunque las están destrozando, son las generadoras de la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina. Además, Además, el INTI es ese aliado en el Estado para esas empresas. Sin lugar a dudas, y a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué pasó? El INTI se autofinanciaba hasta hoy. Es decir, que no tenía excusas de las que comúnmente utiliza el gobierno. Con este decreto, ¿qué van a hacer? Que a partir de mañana el INTI pierda su capacidad de gestionar recursos, de firmar convenios. O sea, generaba los mismos recursos de su propio funcionamiento. Superávit tenía y firmaba convenios estratégicos. Además de eso, tenía líneas de trabajos consolidadas ya en toda la Argentina desde hace muchos años. Nosotros creo que hoy el INTE y el INTE es un punto. Ahora, no nos alcanzaría la noche para hablar de las medidas que se tomaron hoy. Las 100 medidas que le escuché a Sturzenegger que incluso van a celebrar el miércoles. Van a juntarse en un agasajo que les va a hacer el presidente Milei a las 200 y 200 funcionarios que llevaron adelante, como aquella vez celebraron el veto a los jubilados, bueno, ahora van a celebrar de la misma manera la destrucción del Estado. Lo que pasó con la Dirección Nacional de Vialidad, creo que también... Vamos a poner un punto seguido ahí. Quiero sumar a la charla a Fabián Catanzaro, que es secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Hoy Vialidad Nacional fue eliminada. Fabián, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, estamos con todo el equipo de QR y Rodolfo Aguiar de ATE también nos acompaña. ¿Cómo estás? Fabián, ¿nos escuchás? Hola Pablo, ¿qué tal? Prodi, ¿cómo andás? Bueno, hola. Oh, qué gusto verlo. Sí, te escuchamos con un poquito de delay, así que haré las preguntas. ¿Cómo le va? Y vamos a tener esa paciencia. A ver, Fabián, ¿qué significa la eliminación de Vialidad Nacional? Bueno, la Dirección Nacional de Vialidad significa esto, ¿no? Soberanía territorial. Es un organismo que está asociado justamente al desarrollo del país. No por nada fue creado, si bien era un gobierno de facto, era en la década del 30 en un proyecto expansionista y de justamente, ¿no?, alcanzar todos los límites del país para poder generar un proyecto de desarrollo. Y hoy, 93 años después, tenemos que escuchar a el vocero del gobierno decir que es un organismo que se creó para robar, que la inversión en las rutas lo van a hacer con lo que se ahorren de los trabajadores despedidos, y una sarta de cosas totalmente infundadas, y que hoy viene a coronar el proceso de estos 2 años de desguace del organismo. El de financiamiento, la retención del impuesto a los combustibles y el estado de las rutas, que es una demanda social de toda la sociedad, no solamente de los trabajadores que queremos trabajar, de los gobernadores y de las sociedades mismas. De la respuesta que le da el gobierno es cerrar el organismo que hoy podría encarar este proceso, ¿no?, que es de recuperación de la red vial nacional, que hoy está en un 65 a 70% de un estado regular a malo. Sin embargo... Sí. No, decime. Recién Rodolfo decía respecto del INTI y del INTA, pero solamente como ejemplo, que estaba en juego la soberanía en este desguace del Estado. Vos lo volviste a mencionar respecto de vialidad. Explícanos por qué la soberanía también está en juego frente a la eliminación o la desintegración de Vialidad Nacional. Bueno, porque básicamente somos un organismo federal, como bien decía Rodi, nosotros somos federales, tenemos y estamos en todo el país, y sobre todo que no hay historia de la humanidad sin camino. No hay posibilidad de conseguir un Estado nacional sin poder llegar a todos los puntos. Y hoy Vialidad Nacional significa unidad de los pueblos, significa poder mantener la cohesión social y territorial de la Argentina, cosa que el proyecto del gobierno hoy viene a romper el federalismo, viene a romper las provincias, viene a romper esa unidad nacional que hoy ellos lo están tratando de canalizar a través de un proceso de concesiones que es un desastre, que es más oneroso que el de la década del 90 en términos de costo para el Estado y para la población, pero eso está centrado en la zona núcleo del país. Entonces nosotros hoy tenemos que salirnos de la zona núcleo del país
y pensar en cómo hoy vamos a integrar y qué respuesta se le va a dar a la ciudadanía, porque a Vialidad Nacional la están desintegrando, pero no hay una respuesta de qué es lo que van a hacer con las rutas. Hay 10.000 kilómetros que esta gente quiere concesionar, como dijo Adorni, 9.120 kilómetros de malas gestiones, y en realidad todo eso es producto de los 30 años de concesiones de la década del 90. Claro. O sea, hoy el discurso tergiversado del gobierno nos pone en esta situación, y donde no solamente esos 10.000 kilómetros, nosotros nos preguntamos qué van a hacer con los otros 30.000, que es esa la que nos permite llegar a los pueblos, a todos los rincones del país, y no hay una respuesta para aquellos lugares que no son rentables, claramente. Hernán. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te hago dos preguntas. Primero, algunos por ahí decían que era una especie de reorganización administrativa. ¿Nos podés explicar específicamente en qué consisten las modificaciones o lo que anunció hoy el gobierno? Y en segundo lugar, si pasan 2 años, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué vamos a encontrarnos en las rutas de nuestro país? Bueno, a ver, la reorganización en principio sería dividir a lo que sería hoy Vialidad en 2 organizaciones. No se sabe bien el grado de dependencia, se menciona el Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte. Hay un sector que iría a parar a este nuevo organismo que crean de la CNRT, que sería la parte de control y de concesiones, y después por otro lado se encargaría la cuestión del mantenimiento. Lo que pasa es que en el medio de todo eso hay un montón de tareas fundamentales de vialidad que no están contempladas. No están contempladas tareas de relevamiento para poder diseñar una política vial, y eso, bueno, digamos, a priori serían 2 figuras bastante endebles, pero que hoy no estarían respondiendo a lo que se necesita y al tipo de organismo que es Vialidad Nacional. Son como cuestiones muy atomizadas las que se plantean, y bueno, y eso genera la incertidumbre, porque un achicamiento de ese estilo, de este tipo, que ya no es ni ajuste ni nada, ni reestructuración, esto es resetear y bueno, tratar de pasar de 5.400 trabajadores que somos hoy a poco más de 1.000. Entonces, claro, se verían afectadas claramente en nuestra tarea. Sí, porque en un principio nos habían dicho entre un 30 y 40% de la dotación. Hoy ya con los términos de este decreto, ya estamos llegando casi a aproximadamente un 60-70%, ¿no? Fabián, tiene una última pregunta. Entonces, Mariano Hamilton. Sí, Mariano. No, yo me preguntaba la importancia de Vialidad Nacional para los gobernadores de las diferentes provincias del país. O sea, no termino de entender cómo no le dan indicaciones a sus legisladores para enmendar el error que cometieron hace un año cuando le dieron la facultad de delegada al presidente, y ahora subsanan ese error si rechazaran este decreto, ¿no? Sí, claramente nosotros primero no consideramos que Vialidad esté en los términos del decreto de la ley de bases, por lo tanto esa parte está judicializada, lo cual esperamos que ahora con este nuevo hecho la justicia pueda actuar, pero sin embargo creemos que es necesario que los diputados y los senadores deroguen este decreto, porque como vos decís, nosotros hay tramos que son rentables, pero la gran mayoría de las rutas no, y eso tampoco es negocio para un gobernador de provincia. Claro. El mantenimiento invernal es los aludes en la época estival, las emergencias como Bahía Blanca, Campana, Sá, ponemos puentes, los más potentes que tiene Argentina, digo, Vialidad tiene un... Se nos entrecorta un poco, Fabián, no te escuchamos con... Es eso, que estamos en todos lados. Se entrecorta un poco, pero quedó muy claro. Te agradecemos mucho, Fabián, un gran abrazo y seguimos atentos, por supuesto, ese reclamo y lo que ocurra de aquí en adelante. Gran abrazo. Seguimos charlando con Rodolfo Aguiar. Antes de pedirle más consideraciones a Rodolfo, QR hizo una suerte de resumen de la conferencia de prensa hoy de Manuel Adorni, vocero presidencial, y Federico Sturzenegger, el superpoderoso que se encargó de meterle motosierra al Estado. Mirá. Muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se discutieron en el Congreso.
decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y antirrepublicano, que atentaba contra la democracia, que le estaban dando superpoderes a un gobierno reaccionario, que solo iban a servir para destruir al Estado, que se vendía el país. Empieza con un símbolo, termina con un símbolo. Empieza con el INADI, que como bien dijo Manuel, es para nosotros la representación más clara del uso político del Estado y usar el Estado para imponer una visión ideológica a los argentinos. A partir de los 65 decretos delegados se hicieron las siguientes modificaciones. Te ruego, por favor, que si vas a hablar por teléfono, lo hagas fuera de la sala. Así que te pido, por favor, que te retires. Muchísimas gracias por tu generosidad. Este ha sido el resultado de esta primera etapa del plan motosierra, que como saben, y lo hemos dicho 1000 veces, esta motosierra, en lo que respecta a nosotros, es infinita. Y termina con Vialidad, que es el ícono de la corrupción kirchnerista. Así que bueno, arrancamos. En el medio está todo lo que Manuel les contó. Ese acelerado era cada una de las cosas que efectivamente se fueron desguazando del Estado. Rodolfo, ¿cómo sigue todo esto? Que los gobernadores den la cara. Ah, lo que decía Mariano, ¿por qué? Vamos a ver si saltan. ¿Están haciendo una parodia o se empezaron a preocupar de verdad? Porque mandaron a sus diputados y senadores a levantar la mano siempre para garantizarle gobernabilidad a este presidente. Y el presidente se les cagó de risa. Les devolvió solo pobreza para administrar en las provincias. La eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad rompe la conectividad. Son 118 rutas nacionales, bien lo explicaba Fabián, que es el que tiene conocimiento específico. Van a privatizar todas las rutas y cuando hablan de crear una nueva ahora agencia de control de concesiones, esa es la habilitación de una super caja negra para la política del presidente Milei, sin lugar a dudas. O sea, ¿vos crees que en cada desguace o en cada desarme de organismo y donde efectivamente se rearma otra cosa con mucha participación del privado, en el fondo también hay una caja, creándose una caja? Sí, una caja distinta a la de Novelli, que creo que nos va a venir a decir que le pasó como al pastor, que se le convirtieron los pesos en dólares. Que no, pero porque fueron muchos más. Pero además de eso, en 18 meses, este gobierno es muy malo. En 18 meses Milei inauguró un canil, un coto y ahora un templo evangélico. No construyeron 10 metros de asfalto, no cambiaron una lámpara de un alumbrado público. Es decir, además de que el programa económico del gobierno fracasa, más del 91% de las familias argentinas están endeudadas para comprar alimentos. Yo soy de los optimistas. Este gobierno, en lo que viene mostrando los distintos procesos electorales en diferentes distritos, no tiene más del 30%. Yo creo que nosotros... Mirá que todas las consultoras, Rodolfo, dicen que en las elecciones le va a ir muy bien al gobierno. Mire, yo respondo, en mi época voy a aparecer, me va a agarrar el viejazo, Aldón, pirulero, cada uno a su juego. Nuestro juego, el del sindicalismo, así como Macri estuvo solo 4 años diciendo que era el mejor equipo y que no sé cuántos iba a quedar, y perdió en las urnas porque antes había perdido en las calles con la movilización popular. Nuestro juego, el del sindicalismo, es seguir construyendo en las calles la derrota de Milei para que luego sea vencido en las urnas. Gracias, Rodolfo, por haber venido. No, nosotros los agradecidos siempre. Dijo Rodolfo Aguiar, me quedé pensando, haciendo la cuenta, un coto, un templo y un canil. El canil de Olivos. Me quedo pensando si nos falta bueno, algo. La página web. No, está bien, pero calculo que lo cripto no sé si cuenta. Yo creo que también inauguró una página web. Sí, puede ser. Por lo menos. Respecto del anuncio de Hernán, ¿algo querías sumar, sobre todo el tema vialidad?
Sí, en realidad describir dos cosas, Pablo, que me parece interesante. Primero, lo de vialidad no es aislado. De hecho, se vencen las atribuciones de la ley Bases y te describo qué cosas se eliminaron vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la obra pública en general, incluido vivienda y hábitat. Sí. Obviamente vialidad, recién lo mencionábamos, pero algunas cosas emblemáticas. El FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, no existe más. El Fondo del Procrear, que además ahí hay una gran duda. ¿Y la guita dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Qué pasó? El ENOSA era un organismo dedicado... Te podrían decir que eso va parte del superávit, que es un ahorro. Sí, claro, pero es un fondo específico para la construcción de la vivienda. Sí, le cambiaste el destino. Estaba asignado para eso. Porque te pintó, claro. Bien. El ENOSA, que era un organismo, en general la gente no lo conoce, para el tema de la conexión del agua en los barrios, en general los barrios que no tienen agua, sí, con lo cual son barrios populares. Lo repasamos acá, ¿no? Había mucha preocupación en las provincias, claro, sobre eso, ¿te acordás? Un gran problema, porque además eso no lo va a hacer ningún privado, ¿eh? Olvídate. El Fondo para la Vivienda Social, el fideicomiso, escucha el fideicomiso para la red de autopistas seguras. Lo digo porque eliminan vialidad, eliminan esto y además privatizan corredores viales. Te quiero ver después cuando tengas toda la ruta llena de pozos, ¿a quién le reclamas? Y una cosa que en general no se ha hablado, que es, en la ley Bases hay un capítulo que modifica la ley de concesiones. Si me permitís, repasamos muy rápidamente qué dice, porque es muy interesante. No se ha discutido, porque a ver, vos decís, elimino todo esto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Viene el privado, fantástico. Mirá lo que le garantizo al privado. El fin del requisito de que la concesión tenga que tener un abaratamiento de la tarifa para la persona, para nosotros. ¿Sí? Puede ser más caro, te pueden cobrar lo que sea, te ponen un peaje, pumba, listo. Podrán tener plazo variable, es decir, yo no sé cuándo el Estado va a recuperar el bien, supongamos la ruta. Toda alteración, escucha, generará la obligación de compensar al contratista. Es decir, cualquier cosa que pase, yo lo tengo que compensar. Es decir, el riesgo empresario se elimina, se hace cargo el Estado, está claro. Hay una inundación, ponele. Lo que pase, claro, cualquier cosa, sos responsable el Estado. Los contratos se fijarán y abonarán en moneda extranjera. En moneda extranjera. En caso de extinción del contrato se eliminarán el tope indemnizatorio. Es decir, si te hacen un juicio, te pueden obligar a pagar cualquier cosa y las controversias, ¿a dónde se resuelven? Igual que en el RIGI, en tribunales extranjeros. Que está cancha inclinada de poco, digamos. No, perdimos el 90% de las veces. Es decir, cuando vas ahí, olvidate. ¿El 90% de las veces perdimos? Sí, 88% bueno, de las veces. ¿Sabes que me quedo en esto que cuenta Hernán, pero también algo que decía Rodolfo? Ir un cachito más allá de lo que significa en términos de destrucción de puestos de trabajo, en destrucción de ciertas políticas públicas, la soberanía en juego, es decir, de qué manera se va también construyendo soberanía en cada uno de estos organismos y en la función. Que si funcionaba mal había que resolverlo, claro, digamos, claro, ¿no? Si había algún nicho de corrupción, había corrupción en vialidad, vamos a suponer eso, había corrupción en vialidad nacional, resolvió la corrupción. Pero después mantener la función que cumplía, que tenía una razón de ser, no necesariamente para ganar plata, sino una función social más importante. Me da la sensación que hay que entender que eso es lo que está en discusión. Gracias, Hernán. Cambiamos de tema. Nos vamos a ir al caso de las valijas sin control. Lo presenta Irina Hauser, pero mirá, esta es nuestra portada. Fla Dorni. ¿Qué hay un toblerone ahí atrás? Claro, pues está trayendo del free shop. Claro. Ah, lo que estaba en la valija. Y ahí, valijas perdidas, 0800 Manu. ¿Y a la derecha está muy bien. ¿No trae bien? ¿Qué tiene, un corpiño? No. Es un whisky, Mariano. Si no me equivoco, ¿no? A la derecha no es un whisky. Me da la sensación. Sí, es un whisky. Sí, dice label, no sé qué. No, a la derecha, allá, a la izquierda. Parece que tiene un corpiño ahí. Una cámara. Bombacha. Una cámara. La cámara de... Polémico. Este es polémico, hay que preguntar. Hay que pedir instrucciones, parece. Pero el whisky no lo había visto tampoco. No, pero lo de la cámara es interesante, porque los aparatitos de inteligencia que se usan ahora son raros. Bueno, a ver, repasemos el caso, Irina, porque me parece que está bastante poco mencionado. Se conoció hoy un dictamen de dos fiscales, del fiscal Claudio Navas Rial y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que se pusieron a investigar el ingreso al país de estas valijas que vinieron en un vuelo privado
ahora vamos a contar bien las valijas, un vuelo privado de la empresa Royal Class desde Miami, el 26 de febrero de este año, un avión que traía una sola tripulante, que se llama Laura Arrieta. Bueno, Laura Arrieta llegó con muchas valijas. Según lo que dejó constatado la aduana, eran 5 valijas, pero había cámaras en el lugar. Y el informe que traen los fiscales que presentan el fuero penal económico muestran que las valijas, por lo menos, eran 10. Eso que estamos viendo, perdón, es la camioneta de Royal Class de la empresa dueña del vuelo privado. No, la empresa de Escaturice. Ahora vamos a mencionar... Bueno, pero es la empresa dueña del avión. Claro. Si acá no la clave, ¿por qué Mariano menciona el nombre Escaturice? Esa que está ahí con mochila rosa y pantalón blanco es Laura Arrieta. Es Laura Arrieta. Bueno, la empresa Royal Class pertenece, como bien dice Mariano, a un empresario que se llama Leonardo Escaturice. Es un hombre al que se lo vincula a la vieja CIDE, que vive desde el año 2016. Primero fue a Panamá y después a Estados Unidos. Parece que se fue del país huyendo de algunas causas judiciales que tenía acá, pero desarrolló un imperio de empresario en Estados Unidos. ¿Puedo pedir un segundito que le metan pausa? Porque me pasa lo siguiente, Irina me cuenta, pero empiezo a ver videos que evidentemente son importantes y tengo ganas como de seguir la serie, a ver qué es lo que nos está diciendo ese video. Claro, pero tenemos que entender por qué es importante Vamos el al contexto que nos dé Irina y después vamos al material. ¿Y por qué es importante la camioneta? ¿Por qué es importante Arrieta? ¿Con qué mundo tienen que ver estos personajes? Claro. Escaturice es un empresario que está vinculado con el gobierno de distintas maneras. Una de ellas es la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CIPAC. Que además se abrió una filial acá en la Argentina, pero que no solamente se abrió una filial acá, hizo un evento en diciembre del año pasado donde esta mujer Arrieta tuvo su protagonismo en la organización y demás. Que vino la hija de Trump, ¿no? Que entiendo que vino la hija de Trump, pero bueno, la CIPAC es el nexo es uno de los nexos claves entre el gobierno argentino y el gobierno de Donald Trump. Y Escaturice es el que organizó la CIPAC en la Argentina. Escaturice es parte de, como si fuera el directorio de la CIPAC. Y Laura Arrieta es la directora. Claro, exactamente. Bueno, Laura Arrieta es la mujer que viene sola en ese vuelo privado. Sí. Desde Miami, que encima no se sabe exactamente de qué aeropuerto salió, según el informe de los fiscales. Y la novedad es que este dictamen de los fiscales lo que está diciendo es no hubo un control sobre las valijas que trajo Arrieta. Si querés ahora pasamos a ver la secuencia, pero me parecía importante este contexto, porque no estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de alguien que tiene mucho vínculo con el gobierno de Javier Milei. No, ese es evidentemente uno de la seguridad aeroportuaria. Claro, de la aduana, digamos. No, la aduana es una cosa, la seguridad aeroportuaria es otra. Los fiscales apuntan a la aduana, pero había todo un dispositivo preparado para que cuando bajara Arrieta del avión se le... Bueno, ahí vemos cómo descargan las valijas. Que son 10 y no 5, eso es lo importante. Las imágenes, todas estas imágenes te muestran que son 10 valijas, ¿no? Por eso son 10 y no 5, que son las que habían quedado asentadas de forma manuscrita por un funcionario de la aduana. Las registradas por aduana son 5, pero había 10. Pero había 10. Y esto es lo que afirman los fiscales. Bien. ¿Quiénes son los fiscales? Y después, ahí decía Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, que es el de la PIA, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Esto tramita en el fuero penal económico. Quizá el juez te suene, Pablo Yadarola, porque fue un integrante del charter a Lago Escondido. Claro. Pero bueno, acá a todo esto me echaron. Bueno, 5 veces ya. Lago Escondido, Ercolini, Escaturice, pará de decir esas cosas, me ponen muy nervioso. Claro, Mariano dice todo esto porque son nombres y son títulos que en algunos medios de comunicación generan sensibilidades y no se pueden mencionar. Nosotros estamos contando la historia como es, estamos contando lo que trae de novedoso este dictamen, que la verdad que a partir de lo que trae se debería hacer una investigación exhaustiva, porque ellos están afirmando que después de ingresar ahí por la cinta transportadora, como estamos viendo, las valijas, incluso Arrieta
hay personal de... Bueno, ahí estamos viendo a una persona que debe ser de la aduana probablemente, que le abren el paso específicamente y no la hacen pasar por el escáner. Esa es Arrieta. Esta es Arrieta. Sí. Y hacen que ella evite el escáner. Si querés vamos a ver un tramo específico del dictamen donde explican los fiscales que mientras todos los pasajeros de otros vuelos pasaban por el escáner, Arrieta no pasaba por el escáner. Se constató una omisión en el control del equipaje ingresado al país por los dos tripulantes y la pasajera. Ellos venían, ¿no? Los dos tripulantes y la pasajera al momento, Arrieta, ¿no? Al momento del arribo de la aeronave, cuya causa no ha podido ser determinada con certeza hasta el momento. No se descarta como hipótesis la existencia de una instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos. Es decir, una llamada. Alguien dijo, esto tiene que pasar sin control. Alguien con poder. No se hallaron registros oficiales que acrediten la existencia de un control continuo sobre la aeronave durante su permanencia en el hangar de la firma Royal Class. Este es otro tema, este es un tema adicional. Porque ni documentación que garantice su inmovilización e inviolabilidad durante dicho periodo. ¿Por qué, Irina? Este segundo punto es porque el avión quedó hasta el 5 de marzo. Sí. Desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo. Tienen una autorización para quedar 48 horas y si no tienen que hacer un trámite y además tienen que declarar lo que queda arriba del avión. Y no hicieron nada. No hicieron nada y quedaron 2 valijas arriba del avión. ¿Cuál es la causa? Es decir, ¿de qué se los acusa? Bueno, no sabemos todavía, pero hay quienes están en contacto con este tema que tienen algunas presunciones. Yo te hacía la broma sobre el aparatito de inteligencia, sobre el telefonito ese que aparece en el Fly Dorney, porque una de las sospechas justamente tiene que ver con esta cuestión y con algo que publicó también el diario La Nación hace un tiempito, que ellos también habían revelado el ingreso de estas valijas. Carlos Pañi es el primero control. que cuenta la historia, ¿no? Exactamente. La Secretaría de Inteligencia del Estado había firmado un contrato con una empresa que se llama Tactic, que está vinculada con Escaturice. La firma de este contrato se hizo en febrero. Este vuelo fue en febrero. La firma se hizo antes, se hizo el 12 de febrero. ¿Para qué es este contrato tan extraño? Es un contrato entre la CIDE Argentina y Tactic, que es una empresa que hace lobby en Estados Unidos. Es una especie de formalización, si querés, del vínculo de la CIDE con el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos se registran las empresas que hacen lobby. Por eso saltó este contrato, porque hay un registro público donde figura este contrato. Los nombres se repiten y los domicilios también. Y Tactic tiene un domicilio que coincide con el de la CEPAC. Entonces, por eso te digo, vos decís, ¿y quién es el presidente? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo entrarían las valijas en este? Porque hay una sospecha de quienes están tratando de descular este tema, que dice, bueno, ¿ahí qué puede venir en esas valijas? ¿Plata por ahí no declarada? Podría ser. ¿Material de inteligencia ilegal? Porque no entró nada a la CIDE. Y hace tiempo que existe la sospecha de que una de las estrategias del gobierno es justamente hacer espionaje, ¿no? Yo abro un signo de interrogación, no estoy afirmando nada. Sí, está bien, pero es importante saber de qué estamos hablando. Estamos diciendo, los personajes que están vinculados a este mundo tienen que ver con el espionaje. Además, perdón, y esta empresa firma un contrato con la CIDE, ¿no? Claro. Y el personaje central es Escaturice, ¿no? Por eso estoy poniendo el énfasis ahí. Vos me preguntás, ¿es una hipótesis del juez? No lo sé. Los fiscales están diciendo, por favor, que se investigue, porque acá evidentemente hubo una maniobra donde hubo una situación donde deliberadamente se hizo pasar a esta mujer por otro lado, no se controló lo que había en esas valijas, como leímos recién, puede haber habido una orden de arriba. Una comunicación exterior, alguna creo que comunicación dice, ¿no? externa. Sumale esto que también en febrero, el 22 de febrero, Milei estuvo en Estados Unidos en una de estas conferencias de la CIPAC y fue donde también se vio con Donald Trump y donde viajó con un contingente que lo integraba también Santiago Caputo, entre otros. Yo sé que es un poco es un abanico de, pero se va cuestiones, pero bueno. Lo que me parece importante, y ahí voy Mariano también, es tratar de explicar por qué aparece en nuestra portada Manuel Adorni, el vocero presidencial. Claro, bueno. Porque cuando esto surge, inmediatamente, creo que al otro día, así muy poco tiempo después, evidentemente mucha preocupación, aparece Manuel Adorni diciendo esto.
Sin ir más lejos, el lunes vimos a otro periodista acusar infundadamente a la aduana de dejar pasar a una persona con valijas llenas de dinero, supuestamente con algún tipo de conexión con el gobierno. Cabe que yo haga algunas aclaraciones. Esta persona se sometió a todos los controles de aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa. El avión provenía de Estados Unidos, de donde salió cumpliendo con todos los chequeos y procedimientos, y que luego siguió su ruta hacia España y Francia, donde también cumplió con todos los requerimientos de las autoridades extranjeras. Acá llaman la atención varias cosas. Cualquiera que tiene un mínimo conocimiento de cómo funcionan al menos Estados Unidos, que es de donde parte el avión, pensar que uno puede salir de Estados Unidos con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada, infiere dos alternativas: o que sos un imbécil o que efectivamente estás operando o tenés malicia. Y entiendo que los que hicieron estas afirmaciones imbéciles no son. Bueno, él está hablando en ese caso de mínima Carlos Pañi y a otros periodistas del Diario de la Nación que estaban llevando adelante esa investigación. Claro, lo que pasa es que lo que hoy podemos decir, y acabamos de mostrar, y te voy a leer un pedacito más, es que hay dos fiscales que desmienten a Manuel Adorni abiertamente porque están diciendo que no hubo controles. Es cierto que hubo un comunicado de la aduana. Ahora, que la aduana haga un comunicado diciendo hicimos todo bien, no quiere decir que hayan hecho todo de manera reglamentaria. Los fiscales dicen que del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, parte de lo que vimos recién, se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo, un escáner y con un dispositivo de tipo semáforo destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva, ¿no? O sea que le podían revisar el equipaje. No obstante, se observa que mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje. Más claro, échale agua. Esto lo dicen los fiscales y lo vimos en las imágenes son muy claras, se ve el momento que le abren el paso a Rieta y que va lo más tranquila con algunas valijas, igual que la tripulación. Mañana el gobierno dirá, no odiamos suficiente a los fiscales. Sí, a los fiscales y a todos los medios que hoy están reproduciendo finalmente esta información, algunos. ¿Qué? Y cerramos, Hernán. No, me sorprende que en lo que dice Adorni, dice... Los que conocen esto saben que de Estados Unidos no puede salir. No dice nada de acá en la Argentina. Sí, claro. Acá pueden entrar. Acá no puede ser que pase. El tema es que te revisan cuando entran. Sí, digo. ¿No? Sí, digo, parece una obviedad, ¿quién pero... puede haber llamado, Iri? Sé que te estoy preguntando una cosa. No lo sé, pero me parece que hay un círculo pequeño que rodea esta temática. Porque digo, hay responsabilidades en la aduana. Si yo te agarro y te llevo para allá... Los fiscales están apuntando a la aduana. También hay otra pregunta interesante que es quién aporta estas imágenes. Y habría que ver si dentro de la propia inteligencia argentina no hay internas. Gente que está haciéndose maldades. Que yo te apuesto que acá también, sí, estoy segura que hay una interna, estoy segura. Último, Mariano, cerramos. No, que recordemos que Escaturice, podríamos decir que Santiago Caputo reporta a Escaturice, el mago del Kremlin reporta. Hay un vínculo. No, reporta. ¿Quién a quién? Santiago Caputo reporta a Escaturice, reporta. No lo estoy diciendo con claridad. Escaturice le dijo, ponelo a Vázquez en el arca y lo puso a Vázquez en el arca. O sea, no es una cuestión menor cuando estamos diciendo. Cuando hablamos, vos dijiste hace un rato, vamos a ver la foto de los realmente poderosos de la Argentina. Este es poderoso. Este es un pez gordo. Este es un pez gordo. No es un salamín o un cacho de jamón. No. Este es un pez gordo. Este es el que le dice, hace esto, hace el otro. Recordemos que había tenido un lío bárbaro con Gómez Centurión. Escaturice, ¿te acuerdas de Gómez Centurión? Sí, claro. Bueno, fue el que le armaron la denuncia que después lo salió absuelto Gómez Centurión,
pero fue el que le armaron una denuncia que después tuvo mucho tiempo fuera de su cargo en la aduana. Sí. Y después es reincorporado a la aduana cuando lo absuelven. Creo que, si no mal no recuerdo, vos tal vez te acordás más que yo, creo que le arma la denuncia, se le arma Bullrich, si mal no recuerdo. Mira, me suena algo de eso. Qué casualidad. Sí, todos los caminos conducen. Gracias, Marian. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a volver a el viaje de Javier Milei al Chaco, al templo El Portal del Cielo, ahí donde ocurrió ese milagro, gente que encontró, tenía 100.000 pesos en un cajón y después revisó y en realidad era $100.000. Estamos viendo algunas imágenes. El gobierno fue a la inauguración de este templo y allí se saluda con las autoridades, Jorge Ledesma, ¿no? Después hemos visto las cosas que ocurrían efectivamente en ese evento, pero lo interesante y lo que les estábamos comentando, y sobre todo en función de lo que fue dicho por parte de Milei en ese acto, son el comunicado de las organizaciones de iglesias evangélicas que de alguna manera han sido muy críticas al propio presidente por esta participación. Mire, ahí está. Lo publicó Washington Uranga hace un ratito nada más en página 12. Carta pública, Buenos Aires, 7 de julio 2025. No es Moisés, es como el faraón. El presidente argentino, no vamos a leer todo, pero el primer párrafo es muy fuerte. El presidente argentino Javier Milei suele compararse públicamente con Moisés en tanto libertador del pueblo o paladín de la libertad. Sin embargo, alcanza con repasar su modo de gestión y las medidas que promueve para decir que se asemeja más al faraón que con crueldad maltrató y esclavizó al pueblo de Dios. Bueno, muy duro. Después hay citas que van justificando en el propio documento, pero tenemos la posibilidad de hablar con el pastor Leonardo Schindler, que es presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, de las que firman efectivamente este documento. Leonardo, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos. Muy buenas noches. Un gusto, Pablo, un gusto a todo el equipo. Para nosotros también. ¿Qué motivó a la redacción de esa carta pública? No, es una carta pública que ya veníamos de alguna manera gestando de cara a, bueno, como decimos allí, creo que el primer párrafo resume en parte el pensamiento. Tenemos un presidente que se presenta como si fuera una figura liberadora, y realmente cuando uno repasa su gestión de gobierno nos preocupa el nivel de crueldad. Nos preocupa que esa crueldad tiene que ver con transferencia de recursos, tiene que ver con un maltrato a distintos sectores. Ustedes vienen repasando a lo largo de su programa allí cómo se empeña en maltratar hasta a los trabajadores, al sector público, al Estado, a los trabajadores, a todas las personas que necesitan acceder a algún derecho, perseguir a la oposición, con un lenguaje realmente irritante, soez, grosero, impropio de un mandatario que representa la máxima autoridad, digamos, a nivel democrático. Y esta presentación del presidente en un templo evangélico puede llegar a confundir y creer que todo el campo evangélico está apoyando y acompañando, digamos, a la gestión de gobierno. Y nosotros, si bien tenemos duras críticas, y creo que en parte las expresamos en ese documento, desde la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, porque el campo evangélico es muy heterogéneo. Heterogéneo, ¿no? Claro. ¿Y qué representación tiene este documento para entenderlo bien? No, la Federación de Argentina de Iglesias Evangélicas es una federación que ya está constituida desde el año 50 en adelante, 60 diría yo, que reúne especialmente a iglesias del campo protestante. Iglesias que llegaron a la República Argentina hace más de 150 años, que llegaron con los primeros inmigrantes europeos que se establecieron aquí y que el gobierno argentino les concedió la oportunidad de celebrar su culto en el idioma en el cual ellos tenían. Iglesias como valdenses, metodistas, iglesias luteranas, reformadas del Río de la Plata y puedo nombrar algunas más, y después también iglesias del campo evangélico y pentecostal. Eso es lo que es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, y bueno, también algunas iglesias del campo pentecostal se han sumado
a este documento que expresa una preocupación y hace también un llamado a revertir algunas prácticas políticas y a revertir el rumbo que está tomando el gobierno, porque realmente lo que estamos viendo es un empobrecimiento de la calidad de vida. Nos preocupa que, cuando uno dice si importar es más barato que producir, ¿qué chances tiene la industria nacional? Si traer de afuera es más barato que comprar en un comercio, ¿qué chance tiene el pequeño comerciante? Uh-huh. Nos preocupa que se vendan más, que haya un crecimiento en la venta de artículos suntuosos y una caída en la venta del supermercado. Claro. Digamos, hay un empeoramiento de la calidad de vida, a pesar de que hay una disminución de la inflación, pero hay también una disminución muy grande del bolsillo. Mariano. Leonardo, quería saber qué le pasa a usted cuando escucha que este señor convirtió 100 mil pesos en 100 mil dólares. No, me parece que estamos hablando de algo que no, estamos entrando en el campo totalmente de lo irracional, ¿no? Digamos, teológicamente los milagros eran milagros digamos, lo digo como pastor evangélico, los milagros eran milagros que Jesús hacía para mejorarle la calidad de vida a la gente. Bueno, él se la mejoró a sí mismo, digamos, la calidad de vida. Pero no para sí mismo, jamás lo hizo para sí mismo. Y también eran milagros que servían para anticipar aquello que él mismo proclamaba como el reino de Dios. Es decir, cuando llegue el reino de Dios, los enfermos van a quedar sanos. Cuando llegue el reino de Dios, los ciegos van a ver. Cuando llegue el reino de Dios, los pobres van a ser exaltados, van a ser levantados. Ahora, eso los hizo él. Entonces, creer que alguien puede colocar en una caja de seguridad 100 mil pesos y convertirlo en dólares, me llama la atención que Milei no lo haya llevado a Caputo para entrevistarse con este pastor a ver si de esa manera pueden conseguir dólares. Pero bueno... Por ahí mejoraban la reserva, ¿no? Claro, sí, realmente. No, realmente es decir, nosotros, por supuesto que Dios puede obrar milagros en la vida de la gente, pero es Dios. Y milagros que tengan que ver con mejorar la calidad de vida a la gente que sufre, no para generar dinero. No para generar dinero. Eso es realmente algo que desde el Evangelio no se puede sostener. Leonardo, muy valioso. Al menos de nuestra comprensión. Muy valioso el aporte, Leonardo. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Nos venimos siguiendo a ustedes en distintos lugares y desear que, me parece que también hago un llamado a que todos los que hoy estamos involucrados esperando que las cosas sean para mejor, tenemos que transmitir también mensajes de esperanza. La gente está muy desesperanzada, no está viendo caminos y creo que eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Muchas gracias, Leonardo, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Está Fernando Peirano, ya en los estudios de QR. Vamos a charlar con él porque también la destrucción del Estado llega desde ya a todo el esquema de ciencia y desarrollo tecnológico. Vamos a hablar con él sobre esto puntualmente y por supuesto mucho más QR hasta las 12. Dale. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo, marca país. ¿Estuviste en Merlo? Estuviste en No Tire Godoy.
garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, Bonobón y Choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV. Llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR. Enseguida hablamos de Libra, que hay novedades, algo de lo económico también. Tengo alguna pregunta para Hernán Lecher sobre el dólar. No sé si está en tema, en agenda, pero se lo voy a preguntar también. Pero queremos darle la bienvenida a Fernando Peirano. Les decíamos que ya estábamos para charlar con él. Fue presidente de la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy buenas noches. Estamos. ¿Cómo estás? Nos estaba contando algo fuera de aire muy interesante del recorrido que viene teniendo el gobierno respecto de desarmar un poco las agencias y organismos del Estado. Todo arrancó presupuestariamente, pero después se transformó ¿en qué? ¿O cómo estás viendo el proceso? ¿Qué tal? Exactamente, ya llevamos 18 meses de este gobierno que en el terreno de la universidad y de la ciencia es una pesadilla realmente, por la caída de salarios, por la falta de financiamiento
y esta es parte de la historia, del comienzo de la historia. Pero recordemos que la ley Bases excluye a muchos organismos de ciencia y tecnología de su disolución, pero no de su modificación o reconversión. Sí. Y realmente me parece a mí que encontramos un patrón poco a poco donde están utilizando estas atribuciones para un poder ejecutivo que busca tomar control de instituciones que en general son colegiadas, instituciones que tienen voces diversas, plurales, que intentan representar, sí, a la ciencia, a los que están en la producción vinculados con el desarrollo tecnológico, con la innovación, y esto es lo que está cambiando. Por ejemplo, en la agencia que me tocó presidir, antes tenía un directorio de 11 integrantes, 10 vocales, que eran ad honorem, que solo cobraban viático cuando las reuniones eran presenciales. Eso se ha disuelto por el decreto 447/25 que salió el viernes pasado y se ha reemplazado ese directorio plural con representación federal, paridad de género, equilibrio de disciplinas por un comité directivo. Comité directivo de 3 miembros, el presidente y 2 directores, nombrados por el Poder Ejecutivo, donde ya esta pluralidad de voces desaparece y esto queda como si fuesen realmente delegados del presidente en la agencia. No lo pudieron hacer desaparecer, no podían hacer modificaciones porque estaban efectivamente estas restricciones. O las autoridades dentro de cada organismo, entonces van por la modificación del modo de funcionamiento y eliminan esas voces críticas. Es así, en el INTA recordemos que hubo bastante conflicto, hubo pronunciamiento de productores, de empresarios, de distintos actores de todo el país, generó una reacción contraria de todo un arco muy amplio sobre la modificación de una institución que tiene más de 60 años y un arraigo muy grande. Y bueno, eso también hoy cambia, se está anunciando que va a ser una dependencia más del Ministerio de Economía, lo mismo en el INTI, lo mismo en el CONICET, que ha habido renuncias de directores, integrantes de su directorio, por conflictos también relacionados con el INTA. Entonces me parece que en ciencia y tecnología los conflictos llegaron a un punto donde este gobierno, que no se caracteriza por la tolerancia, ha tomado cartas en el asunto y avanza un paso más hacia desmantelar un rasgo del sistema científico que es fundamental, que es la libertad de cátedra en la universidad y este resguardo institucional a poder desarrollar tu actividad con libertad. ¿Cuál es el rol de la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología? Bueno, la agencia es un organismo pequeño en proporción en términos de presupuesto, de personal, no llega al 10% de toda la inversión pública en ciencia, pero es fundamental porque es como un punto neurálgico del sistema, ya que moldea la actividad de todas las otras instituciones, de más de 25.000 científicos, porque define los proyectos prioritarios. Entonces, al definir los proyectos prioritarios y financiarlos, termina constituyendo la agenda que el país tiene en materia de ciencia y tecnología. Fundamental en la planificación, en el direccionamiento y en el aprovechamiento de ese potencial que implica años de formación, gente muy preparada, científicos reconocidos, becarios. Bueno, ¿a qué se van a dedicar? ¿A dónde van a poner su atención? Bueno, eso es un mecanismo complejo que ha distinguido a la Argentina del resto de América Latina, tener este mecanismo de selección y ningún funcionario de turno elige qué se investiga. Lo definen los mismos expertos, la misma comunidad científica por un mecanismo que se llama evaluación de pares, que es la mejor práctica internacional para decidir esto. Y es una práctica exigente porque de cada 3.200 solicitudes que llegaban por año a la agencia, solo se aprobaban la mitad, 1.600. O sea, hay un nivel de exigencia grande, una vara alta. Y esto permitía definir cuáles eran las prioridades. Este mecanismo está paralizado, estuvo paralizado durante 18 meses por acción de la falta de presupuesto, de la falta de firma, y hoy podríamos decir que está roto, además de paralizado, porque este decreto, además de cambiar
la conformación de su gobernanza, del directorio, y sustituirla por un comité directivo, altera la regla de evaluación y postula que la economía, lo económico debe prevalecer como criterio para decidir qué se financia y qué no en materia Fernando, de ciencia y yo sé tecnología. que es muy fácil exagerar esto que te voy a preguntar y debe ser muy difícil de cuantificar exactamente. Pero ¿cómo medir el daño que se está generando y el tiempo eventualmente que se puede reconstruir un esquema de ciencia y tecnología digno de un país que busca su soberanía, su desarrollo científico y tecnológico? Mirá, en ciencia siempre gusta mucho las representaciones donde hay una variable activa o desactivada. Nosotros pudimos impulsar una vacuna, la vacuna ARVAC, que es una vacuna que hoy está disponible para dar un refuerzo en COVID. Con la agencia, esa idea que nace en un laboratorio de la Universidad de San Martín por investigadores del CONICET, Juliana Casataro dirigiendo ese proyecto, se convierte en algo tangible a través de la alianza con un laboratorio nacional como el Laboratorio Casará, y pasamos de una idea a tener una herramienta en el ámbito de la salud fundamental para la prevención. Hace pocas semanas otro grupo de investigación desarrolló una vacuna contra la tos convulsa. Ese grupo de investigación hoy está buscando en Brasil oportunidades para convertir esa idea en un producto. O sea, nosotros nos perdemos de aprovechar plenamente el potencial de esa idea y de tener una herramienta más en salud por no funcionar un sistema de apoyo. La ciencia es una experiencia colectiva. Podés tener grandes figuras como investigadores, pero la ciencia es un hecho social, es colectivo, y ese pasaje entre lo individual y lo colectivo lo da el sistema institucional, que es lo que se está dañando hoy. Mariano. Yo me resisto a pensar que ellos son brutos o malos, o sea, simplificarlo así. ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿qué es lo que buscan con esto? ¿Qué daño nos quieren infligir? Mirá, yo creo que hay una gran línea ordenadora en Argentina, que es los que creen que la Argentina es un país de porquería, que los argentinos sobramos, lo han dicho en declaraciones, ¿no? Qué lindo este país, lástima que está lleno de argentinos y argentinas. Y los que pensamos todo lo contrario, que estamos orgullosos de las capacidades y del esfuerzo, orgullosos de nuestros investigadores. Yo creo que esa es una gran línea divisoria y ellos ven esto como un problema, porque no encaja en un país que tiene que simplificarse para entrar en la ecuación macroeconómica que ellos tienen. En la primarización. En la primarización, por ejemplo. Además, son voces críticas, disonantes, son voces exigentes. Entonces me parece que la falta de tolerancia primero condujo a una parálisis y sacarle el oxígeno al sistema, que es sacarle el financiamiento, pero hoy van un paso más allá y buscan una desarticulación de las instituciones que realmente es la última señal que se necesita para que quien tiene una oportunidad de realizar su vocación en otro lado lo haga, porque la verdad, ¿qué le podemos exigir a quien está empezando una carrera científica de esperar a que esto se solucione? Va a buscar otros horizontes, en el mejor de los casos lo va a buscar en el sector privado argentino, en alguna empresa, y en otros casos, como ya ha pasado muchas veces en la Argentina, en el exterior. Realmente en los pasillos del sistema científico, en los pasillos de la universidad se comenta esto. La universidad ya perdió 10.000 profesores, 10.000 profesores. Y en el conjunto de universidades nacionales. En el conjunto de las universidades nacionales se discutió esto en una reunión en Río Cuarto, los rectores preocupados. Profesor que se va, profesores no pueden reemplazarlo. 10.000 profesores que se pierden en un plazo de 18 meses es tragedia. Es una tragedia. ¿No? Es una tragedia un proyecto universitario nacional. Hay muchos cursos, la Universidad de Quilmes, donde yo trabajo, el año pasado no pudo iniciar el año lectivo de la carrera de informática, una carrera fundamental en el país, con la expectativa de muchos jóvenes de sumarse. ¿Por falta de docentes? Claro, a la economía del conocimiento. Claro, informática es uno de los lugares de más tensión porque los suelos son muy diferentes entre el ámbito universitario y el ámbito empresarial. Entonces ahí la tensión es máxima.
Entonces, la verdad que hay día a día estamos viendo cómo se desmorona el sistema y en los laboratorios científicos es habitual escuchar 1 se fue, 2 se fueron, hay una beca que nadie la ocupa, la ganan pero no la efectivizan. Entonces realmente hay una situación muy crítica y hay una pérdida concreta en un mundo donde hoy si vos no tenés ciencia, no tenés ideas disruptivas. Y si no tenés ideas disruptivas, no vas a poder participar de esta carrera tecnológica, porque nosotros no podemos participar desde los fierros, desde los grandes presupuestos. Claro. Nosotros tenemos que participar desde una idea original y propia que nos permita ser alguien en este mundo donde lo tecnológico pesa tanto. Se nos están yendo las ideas, que vuelvan las ideas, Mariano. Sí, ¿no? Que vuelvan las ideas. Fernando, bueno, se lo dijo Lula a Milei en la cara el otro día, ¿no? Gracias, Fernando, por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una muy breve tanda. Cuando volvamos, novedades en la causa Libra. ¿Por qué? Porque ahora en las cámaras ya teníamos a la mamá de Novelli, la hermana de Novelli, hasta el propio Novelli, entrando a llenar cajas de seguridad muy poquito tiempo antes de que se lance efectivamente la cripto Libra. Todo eso lo cuenta Irina al volver de la tanda. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien, seguimos en Cuerna. No saben cómo está el programa, está espectacular. Ahora les contamos. Yo creo que todo esto que estamos charlando recién, cuando podamos hacernos una escapada, Mariano, a Merlo, San Luis. ¿Por qué me dejan afuera? Siempre me dejan afuera. No, nosotros vamos. Ustedes dos nosotros dos manejamos. Sí, viste, a nosotros nos ignoran. Nosotros dos Explica, manejamos. explica. Nosotros dos manejamos. Él maneja un rato, yo Nos manejo turnamos. un rato. Ustedes van atrás. Así es. Yo sé manejar también. Nos van contando. Ustedes van atrás jugando a los dados. Hablando de las causas. Hablando de las causas. Hablando de Caturice, del Colín. Así es. Van hablando Qué lindo. de Pocino, de Tiuso. ¿Por qué estamos yendo a San Luis? Porque queremos ir a comer a Notire Godoy, a pasarla bien, a seguir esta charla. Un día vamos a hacer un programa de QR desde Notire Godoy, ya no tengo ninguna duda. Obvio. Gracias por acompañarnos y si andan por zona, no se olviden de pasar y visitar porque la van a pasar muy bien, además de comer muy rico. El que parece que a vos no te va tan mal, ¿no? Es Novelli. A vos gordito no te va tan mal. No te va tan mal, ¿no? Basta, no me tienten que tenemos que dar información. Sí, por favor. Muy seria. No, sí, porque en este caso nosotros habíamos mostrado las imágenes de la mamá y la de la hermana de Mauricio Novelli. Sí. Un hombre muy cercano a Javier Milei. No es que nos importe mucho ese asunto, pero la mostramos nosotros primero. Casi no por QR, por Irina lo digo, porque Irina lo trajo. Bueno, por QR también. Y lo mostramos aquí en QR. Digo, qué sé yo. Algo de crédito, alguna vez. Sí, pero además porque, bueno, esto tuvo una repercusión después, sí, claro, con posterioridad, la sigue teniendo, lo que demuestra que algún interés debe tener. Y ¿no? hay mucho laburo atrás, sobre todo por eso, por el laburo también que implica. Bueno. Mauricio Novelli es un hombre del mundo cripto, un trader, muy amigo de Milei hace tiempo ya. Fue empleador de Milei. Fue empleador de Milei. Milei daba clases en su academia de negocios. Milei también se dedicó a publicitar alguna criptomoneda previa de Novelli que
colapsó, que no le fue bien, que terminó en fraude. Es uno de esos casos conocidos que el gobierno no quería escuchar antes de Libra. Bueno, Mauricio Novelli, ¿por qué hablamos tanto de él? Porque es el hombre que hizo el nexo, que le hizo el nexo a Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis, que es el creador de Libra, de la criptomoneda, que también recibió el gobierno, que además terminó de tramar en la Casa Rosada. Después tuiteó Milei, ya sabemos la historia. Pero acá lo importante es, ¿y por qué traigo a Davis? Davis vino a la Argentina el 30 de enero. El 30 de enero de este año. Fue a la Casa Rosada, se reunió con Milei, se sacaron una foto. 4 días después, Mauricio Novelli, el hombre que te acabamos de mencionar, y que te habíamos mostrado que la madre y la hermana tenían autorización para entrar a sus cajas de seguridad y llevarse cosas. 4 días después de reunirse con Davis, Milei, Novelli, Davis en la Casa Rosada, Novelli va y abre 2 cajas de seguridad en el Banco de Galicia, de la sucursal Martínez. Tenemos las imágenes de ese día. Tenemos las imágenes de Novelli. Ahí lo tenés a Novelli con una caja en la mano, con un cofre. Para los que conocen cómo funcionan las bóvedas de la caja de seguridad de los bancos, bueno, eso lo sacan de pequeños compartimentos que están en un pasillo. Podemos mostrar el pasillo también, donde se lo va a ver también a Novelli. Esta es la parte de... Esta es la secuencia, él ingresando. Esta es la secuencia. Al banco. Acá está entrando, ahí estaba entrando al banco con la madre y la hermana, porque es el día que le da de alta las cajas, a 2 cajas. Y ahí está toda la familia, digamos. Ahí está toda la familia. Muy bien. Raro igual, en las cajas de seguridad, haciendo movimientos. Raro porque entran de a uno. Bueno. No, entraron todos, hicieron movimientos. La madre y la hermana por un lado y Novelli por el otro. Entraron con 2 mochilas. Eso que están sacando, esa caja larga, es la caja, la caja de seguridad. Es una de las cajas. Que no se ve, no hay cámaras donde se observa cuando entran que guardan al box. lo que sacan. Claro, exactamente. Cuando entras al box es privado. Eso es privado. Hay un dato importante que hay que decir. Acá donde vemos que ingresan al banco, entraron con acá 2 se están mochilas. yendo, dicen, ¿no? 2 mochilas y un bolso de mano. Todo hace suponer, según el informe de la División Lavado de Activos... Ahí lo está llevando, perdón, la madre, mamá, ¿no? La mamá a la vez de espalda. Las 2 mochilas. Atrás Mauricio Novelli, atrás la hermana María Pía, con una mochila también. Mucho gusto. Aparentemente, y ahí la ves a María Pía con la madre también, está cargada, no tiene un peso esa mochila. Irina, esto son... O sea, es el mismo día que las imágenes que habíamos visto la otra vez. No, por eso estamos... Esta es la previa. Esta es la previa. Este es el día en que llevan el contenido de las cajas de seguridad. Este es el día que ingresan algo a las cajas que no sabemos lo que es. 4 días después de la reunión, Hayden Davis, Milei, Novelli en Casa de Gobierno. Claro. Bien. Nosotros habíamos mostrado las imágenes del día que retiran la madre y la hermana sin Novelli el contenido de las cajas. Estamos mostrando ahora el día que llenan las cajas, que es una fecha muy relevante. No lo marcamos solamente nosotros, lo marcan 2 dependencias del Ministerio Público Fiscal que se dedican a investigar el lavado de activos, que se dedican al recupero de activos. Ellos dicen que las fechas son llamativas por la cercanía con el lanzamiento de Libra. Por eso piden que se profundice en la investigación patrimonial. También hay que decir que como el allanamiento de las cajas de seguridad se hizo un mes después, ya no había nada. Claro. Nosotros, de hecho, mostramos cómo las vaciaban. Y permitime hacerte algunas preguntas como para a ver si a mí me termina de quedar claro. Tener una caja de seguridad no es delito. No. Abrir una caja de seguridad muy cerca de una reunión de las personas que después llevaron adelante la estafa Libra tampoco es un delito. ¿Qué día abrieron la caja de seguridad? 4 de febrero de 2025. 4 de febrero. Todo este asunto fue cuando estábamos enamorados. El 14 de febrero fue el lanzamiento de Libra. El lanzamiento de Libra fue el 14. ¿Y cuándo vaciaron la caja de seguridad? El 17 de febrero, primer día hábil después del lanzamiento de Libra. ¿Cuántos? Yo no conozco nada del mundo caja de seguridad. Te quiero repetir esta secuencia. 30 de enero viene Hayden Davis a la Argentina y se reúne en la Casa Rosada. ¿En el avión de Escaturice? No. No. No, porque me dijeron que anduvo paseando en ese avión. Sí, no sé, capaz hay que investigar los aviones. Se reúne con Milei y con Novelli. Es el mismo día que, ojo, porque ese día entra también, que le había llamado la atención el dato
a Hernán, entra a la misma, o sea, casi a la misma hora, entra con un minuto de diferencia José Luis Espert. No sé, yo les dejo la inquietud. 30 de enero. 4 de febrero va Novelli, abre las cajas de seguridad. Sí. Ponen algo en las cajas de seguridad con la mamá y la hermana, las autoriza para que ingresen. Hay una caja que es de la madre. Hacen un movimiento también con la caja de la madre. El 14 de febrero se lanza Libra. El 14 de febrero, en pocas horas, miles de inversores terminaron perdiendo, o sea, más de 40.000 inversores perdieron por lo menos cerca de 200 millones de dólares. Sí. El 17 de febrero, que es el primer día hábil post lanzamiento de Libra, sacan la madre y la hermana de Novelli el contenido de las cajas de seguridad. Estas imágenes de hoy, que son novedosas, son importantes, las subieron al sistema de la causa, a la causa en sí, ¿no? El viernes, por eso las traemos recién ahora. Sí. Las otras estaban incorporadas a la causa con anterioridad. Tengo preguntas. Yo tengo para contarte, antes de que me preguntes, vos decís, Hernán ¿qué puede haber en las cajas de seguridad? ¿Qué puede haber? Claro, una de las preguntas es ¿qué puede haber? Sí. ¿Y qué puede haber? Plata, porque a mí alguna gente me bardea y me dice, pero mirá si la plata de la estafa de Libra va a estar en la caja de seguridad si eran criptomonedas. Sí. No, nadie está, más vale, nadie está diciendo Voy a coincidir con eso. Pero obvio, nadie está diciendo Además, en todo caso, pues la ponés, no la sacás. No es la plata de la estafa. Además hay una cuestión. Esperá, pero acá hay que tener en cuenta que durante todo el año 2024 hubo reuniones entre estas mismas personas. Davis vino a la Argentina 3 veces y Novelli se reunió por lo menos 9 en la Casa Rosada, con su socio además, que es Manuel Terrones Godoy, que también viene de la mano de este negocio. El socio es el socio de Novelli. Terrones Godoy es el que decía que es el que vaticinó que iba a haber una criptomoneda en Argentina. Y que, bueno, que tengamos en mente el éxito de la moneda de Trump. Y dijo además que lo que estaba haciendo Trump era para recaudar para la política. Claro. Lo que dijo era que era un mecanismo muy eficiente para no utilizar el Estado para recaudar en la política, y que no quede sino registrado. hacerlo de esa manera. Sí. Claro. Bien. Exactamente. ¿Sabes qué tengo para mostrarte algo de Novelli? Si no está la plata de la cripto. Te digo que más puede haber. Sí. No, puede haber. Yo creo que puede haber plata. ¿Por qué? Porque esta gente se la pasó todo el 2024 haciendo negocios. Yo que escribo escribo novelas policiales. El 30 de enero es la reunión que después de 9 reuniones lo convence finalmente a Milei que se reúna con Hayden Davis. Sí. Eso tiene un precio. Entonces vos el 4 depositás la tarasca que te dieron. Es hipótesis, ¿no? Es hipótesis. Es hipótesis. Yo escribo novela policial. Te voy a decir que más puede haber. El 4 pones la tarasca. Quiero decir que más puede haber. Viene la estafa Libra y el 14 la sacás porque te van a embargar las cajas. Te van a revisar la caja. Irina, y tiene pregunta Hernán. Puede haber documentación. Y puede haber algún pendrive. Cuando fueron a allanar las oficinas de Tech Forum, que es la empresa que comparten Novelli y Terrones Godoy, con la cual organizaron el año pasado el famoso evento donde se juntaron todos estos hombres del mundo cripto y empezaron a hacer los negocios. Bueno, esa empresa Tech Forum en el allanamiento no le encuentran muchas cosas, no encuentran mucha documentación. Entonces hay alguna suposición acerca de que algo de eso podía estar en la caja o en algún pendrive. Había muy pocas facturas en Tech Forum, por ejemplo. O sea, no había cosas claves. Y hay un contrato, además, que se está buscando, o borrador de un contrato, recordarán, que es el contrato que supuestamente se hace con Davis, o por lo menos esa carta de intención que se hace con Davis. Por Libra. Para desarrollar algo más que Libra. Davis buscó departamento en Argentina para ponerse una oficina. Davis estaba convencido de que iba a tokenizar la economía argentina. Bien. ¿Qué me querían preguntar? Hernán. No, yo la verdad le diría a aquellos que chicanean, porque la verdad es una chicana con la cuestión de las cripto dentro de la caja de seguridad, busquen un argumento un poquito más sólido. Claro, obvio. La verdad, un poquito de seriedad. Igual yo ni contesto. Reafirmando un poco esto. ¿Te gustó nuestro escritor de novela policial? Pero es que la discusión, Irina lo sabe bien porque lo sigue de cerca, la discusión es si a Milei le pagaron su participación o no. Esto es coincidente con eso. No digo que haya sucedido, pero es coincidente con eso. Y hay una pregunta, ¿cuál es el papel de Novelli? Bueno, pero es que Novelli en su historia vincular,
con Milei, da la impresión que es el que arma el negocio. Da la impresión que es el que arma el negocio. ¿Puede haber dentro de los bolsos pendrive? Sí, pero entran con 2 mochilas y un bolso. Claro. Para un pendrive, yo a ver, es grande para pendrive. puede incluir las dos cosas. Eso es lo que digo. ¿sí? Es que probablemente haya las dos cosas. Probablemente haya las dos cosas, no una. Probablemente haya las dos. Lo que digo es, y esto es lo que quiero preguntar, yo lo escucho así, y siguiendo un poco la causa, que uno un poco la sigue, son indicios muy fuertes. Sí. Son indicios muy fuertes. Pero no son delitos, lo que vemos en imágenes no es delito. No, son datos que se van sumando a la causa. Igual yo vuelvo a lo que digo siempre. A mi ver, Javier Milei hizo ese posteo, convocó al mundo a comprar Libra. Y para mí ya hay un problema con esa situación porque estaba difundiendo, promocionando, publicitando o utilizar la palabra que quieras, un negocio privado, utilizando además a la economía argentina como la excusa, ¿no? Como anzuelo. Quiero dar un dato más. La semana pasada Martín Romeo, que es un querellante de esta causa, en una entrevista en un canal colega, en C5N, dijo algo que a mí me parece muy relevante, porque él estuvo analizando lo que se llama las blockchain, que son las cadenas por donde va pasando todo, van pasando los criptoactivos, y como hay algunas, como la exchange Binance, que tiene datos sobre quiénes son los que operan, él dice que detectó que había operaciones por $250.000 hechas a través de Binance, que además está inscripta en la CNB, por María Pia Novelli, que es la hermana de Novelli, entre noviembre del año pasado y los primeros meses de este año. El detalle es que María Pia Novelli, según lo que dice Romeo, no tiene antecedentes en el mercado laboral, salvo haber ayudado en algunas cositas con el Tech Forum. Sí. Es mucha guita. O sea, movió 250 lucas a través de billetera virtual. Exactamente. Bien. ¿Tenés un video de Novelli? Tengo un video de Novelli que muestra su vínculo con el presidente Milei. Dale. Queremos felicitar a Javier Milei por la presidencia. Te felicitamos, Javier. Y bueno, en el 2020 que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, siempre te comportaste como un profesional y capacitaste a toda nuestra comunidad. Un excelente profesional y tenés muy merecido la presidencia del país. Gracias por capacitar a todos los alumnos de NW y todos te mandamos un fuerte... Muy bien, ese es Novelli y es el vínculo con Javier Milei. Tengo una última pregunta. Yo no sé nada de caja de seguridad y creo que no voy a tener en mi vida una caja de seguridad. Pero ¿es habitual abrir una caja de seguridad un 4 de febrero y cerrarla y sacar todo un 17 de febrero tan poco tiempo después? No la cerró la caja, sacó el... Sacás y ponés, dejá la caja. No, vacía. después le impidieron el ingreso por una orden judicial. La otra opción es que no tuviera nada dentro y ellos entraron y salieron para nada. Sí, para hacer abrió 2 cajas, chicos, no abrió una. Abrió 2. Pero son de las chiquitas, ¿viste? Por eso necesitaba 2. Bueno, son cosas... No, me parece importante lo que plantea, y ya cerramos, lo que plantea Hernán, son indicios, no son delitos, pero son indicios muy fuertes que tienen que ir a la trama, digamos. No, insisto, hay líneas temporales, vos lo sabés mejor que nadie, yo que escribo novelas. Bueno, por eso insistí tanto en mostrar la línea de tiempo, porque son fechas muy cercanas. Sumado al elemento determinante que no necesita ser probado, que es que si no hubiera estado ese mensaje de Javier, que ese mensaje de Javier Milei es esencial en el armado del negocio. Exacto. Digamos, ¿no? Gracias, Siri, como siempre. Bueno, nos vamos a ir con un scroll, nuestro scroll de la noche, a ver qué tiene preparada la producción para esta jornada de hoy. Jornada de lunes, tape. Dale, lo compartimos. Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia, era lo que deseaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante. Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar, de volver a ponerme la camiseta, de sentirme otra vez parte de este gran club. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa otra vez después de tanto tiempo, de tantos años, sinceramente es algo muy especial.
Peina cana, ¿no? Estoy igual tratando de recuperarme. Peina cana igual que vos, Estoy tratando de recuperarme. Todo lo que hice, pero esto es lo más importante, dice. Hernán también. Hernán está muy emocionado. Sí, Hernán Lecher No también. lo puedo creer. No lo puede Sí, creer. y firmaron a Vélez hoy. No, y Así está, que te vuelve el felicito hijo también. pródigo, vuelve Alejo Vélez. Lo firmaron por un año con repesca en 6 meses. Estamos muy, pero muy felices. Hablo a título canalla, pero el fútbol argentino, el pueblo argentino está feliz de Siempre. que vuelva. Después del regreso de Maradona, pues es el regreso más importante, ¿no? Hay otros, al fútbol hay argentino. Hay otros. Angelito Di María. ¿El sábado será? Será el día, lo que va a ser el gigante. Y va a ir al banco seguro. Lo que va a ser el gigante. Bueno, no puedo seguir. Chao, Viri, pasar bien. Buenas noches, lo mismo, Mariano. Chao, Hernán, gracias. Adiós. Como siempre. Nos reencontramos mañana, hacemos en vivo QR aquí en Bravo TV. Pasen bien.